Ever, buenas noches. Cualquier cosa, usted es el monitor del audio. Nos indica, si hace una cara, dice, el audio está mal, tiene que hacer su escándalo ese rato. Ya, bueno, iremos comenzando. Ayer estuvimos haciendo una introducción más que todo al principio de funcionamiento de lo que son los sistemas de encendido, ¿no? Más que los sistemas de encendido, era el principio de funcionamiento de lo que es la inducción. Fíjense que la generación de alto voltaje o la reducción se basa en el principio básico de inducción entre dos bobinas, una bobina primaria y una secundaria. Dependiendo de la relación de espiras, va a hacer que se reduzca o se amplifique el voltaje. Y habíamos indicado ayer el secreto para que haya esa reducción o elevación de voltaje. ¿Qué tipo de voltaje tiene que ser para que se pueda efectuar dicha inducción? Don Ever, ¿cuál es? Ya, corriente alterna, me parece bien. Entonces, para que se presente ese fenómeno de inducción entre dos bobinas, debe haber corriente alterna. De lo contrario, no va a haber inducción. ¿Está bien? Entonces, eso. Y ayer habíamos explicado también más o menos cómo es que actuaban elementos conmutadores que hacían, ¿no? Que hacían el corte y saturación del voltaje continuo, convirtiéndola en una señal más o menos cuadrada y de esa manera como que engañando a la bobina primaria, ¿no? Haciéndole creer que es corriente alterna. Bueno, entonces en ese sentido ayer nos enfocamos en el principio de funcionamiento de lo que es la inducción entre bobinas. Ya entrando en materia, hablaremos un poco de los sistemas de encendido, pese que ayer ya hicimos una introducción. Por ejemplo, tenemos el sistema de encendido convencional, ya, y vamos a comenzar con ese tipo de encendido y acá está. Sistema de encendido, en el sistema de encendido los elementos que intervienen en el convencional, vamos a ver qué son, ¿dónde está mi lapicito? Vamos a ver qué son la batería, tenemos la chapa, tenemos la bobina, ¿no? En el mundo automotriz conocido como bobina, pero en realidad es un transformador elevador de voltaje. Tenemos un distribuidor, tenemos las bujías, ¿no? Y dentro de este circuito, dentro de este esquema, vamos a ver que hay dos bloques. Bueno, ya les había mostrado los bloques por los cuales está compuesto, pero vamos a ver que tenemos un circuito de baja tensión y vamos a tener un circuito de alta tensión por este lado de acá, ¿no? Entonces, básicamente eso. Obviamente que sabiendo estos principios podemos también ocupar de manera adecuada nuestros instrumentos de medición. Me acuerdo que yo una vez me inventé un osciloscopio con computadora, ¿no? Una computadora de escritorio portátil. Le adapté unos puertos y todo para que me funcione como osciloscopio. Y me acuerdo también que quemé la tarjeta de sonido de esa computadora. ¿Por qué? Porque le metí las ondas de medición en lo que es la alta tensión. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que hay esas dos etapas. Tenemos acá que este sector que es la alta tensión y por este sector que es la baja tensión. Entonces, para no tener ese tipo de tropiezos y para no estar con la duda de si que lo quemo o no lo quemo, es importante saber estos bloques por los cuales está compuesto, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a evitarnos grandes dolores de cabeza y grandes traspiés también. Yo como anécdota personal les cuento que quemé, pues, ¿no? Al hacer unas prácticas junto con mis inventos que siempre he ido haciendo. Creo que muchos de ustedes saben que soy electrónico, ¿no? Y siempre me ando inventando algo por hacer. Y en ese sentido fue que dañé la tarjeta de sonido de una portátil. Por suerte no la quemé, toda la portátil, por suerte. Bueno, habíamos mencionado también ayer que habían entre los tipos de encendido, en el encendido convencional, ya en este tipo de encendidos se ocupan los platinos, son de tipo mecánicos. Tenemos también el encendido transistorizado, ya viene un transistor y ayer les comentaba que ese transistor viene en un módulo de encendido. Todos lo conocemos como módulo de encendido. Y si bien
Y si bien este es transistorizado, existen dos versiones. Una que es todavía mecánica, que trabaja con lo que son los platinos. Y tenemos la otra versión que ya que trabaja con sensores directamente. Ya esa evolución es el encendido integral, donde además de ello vamos a tener una computadora que va a monitorear las señales. Y también va a trabajar ya no con sistemas mecánicos, sino con sensores electrónicos. Vamos a ver también el encendido electrónico estático, que está compuesto por una computadora, por sensores electrónicos, y además vamos a tener que nuestras bobinas ya van directamente conectadas en... Bueno, aquí cuando hablamos de contacto móvil, señores, nos referimos a que tienen un distribuidor. Ya directamente van a estar relacionadas con un distribuidor. Después, en esta pequeña tablita que hay, vamos a ir viendo el encendido convencional a manera de solamente recordatorio. Muchos me van a objetar y me van a decir, pero ya ese sistema no se ocupa. Y puede ser que en provincias sí tal vez se ocupe, ¿no? Estuvimos viendo que, bueno, está compuesta por la batería, la llave de contacto, la bobina, el condensador, el distribuidor, el mecanismo de avance por vacío cuando tiene el desfase del encendido. Tenemos los ruptores y platinos. Bueno, eso en primera instancia. Y habíamos indicado ya el día de ayer que para que exista inducción, tenía que haber el efecto del campo magnético, ¿no? Para que exista esa elevación de voltaje, tenía que presentarse eso. Aquí en este documento más o menos explica paso a paso cómo es el proceso, pero ya ayer más o menos se lo resumí. Funcionamiento del circuito 1. No, aquí podemos ver, tenemos como título funcionamiento del circuito 1. Podemos ver que está la alimentación, que está el primario de la bobina y va directamente, fíjense, sale a nuestro platino. Y por él, a través de él va a lo que es tierra, ¿no? Y habíamos visto que se va a generar esto, una onda cuadrada, ¿no? Que más o menos esa onda va a ser como si fuera corriente alterna para nuestra bobina secundaria. Y gracias a ello se va a generar lo que es la alta tensión. Y enseguida les explicamos para qué sirve este condensador. Bueno, esa alta tensión habíamos visto que va a ir a un distribuidor y ese distribuidor va a ser el que va a repartir, ¿no? La chispa entre las distintas bujías, ¿no? Va a ser la que va a repartir. De esa manera entonces está trabajando este sistema. Y acá sí, también estamos en lo mismo. Fíjense que acá está el platino. El platino se encuentra cerrado, si ustedes logran apreciar. Y en la imagen de abajo, en el diagrama de abajo, se encuentra el platino abierto. ¿No? Quiere decir que acá, por ejemplo, eh, vamos a tener la recuperación de los 12 voltios. Después, ¿qué más viene por acá? Vamos a ver qué tenemos por acá. Hola, hola, don Juan Carlos Vargas. Bueno, ayer les había hecho una representación gráfica de cómo era que se comportaba la corriente eléctrica, ¿se acuerdan? El voltaje, cómo era que se comportaba. Y tal vez la zona más importante de análisis, el oscilograma de análisis es el secundario, ¿no? Es el secundario, donde vamos a tener el siguiente oscilograma. Vamos a tener este oscilograma que se ve acá. El oscilograma es la forma gráfica de nuestra señal que se va generando al momento de trabajar. Y a ver, vámonos a ver acá.
Este oscilograma es muy importante para el proceso de análisis de verificación de nuestro... Vaya, che. Ah, no, todavía estaba apagada la cámara. Bueno, vamos a hacer un poquito de campo aquí. A ver, voy a tratar de dibujar algo pequeñito nomás para poder dibujar mi oscilograma. Tengo más, menos, y ustedes recordarán que ayer les dibujé un platino. Este es el platino. Un platino, y también recordarán que esto va a ir a un interruptor y va a ir además a nuestra batería, más menos. Y la batería va a ir al negativo. Bueno, les había graficado el comportamiento del voltaje. Les había graficado el comportamiento del voltaje. Ya tengo acá en mi eje cartesiano, tengo 12 voltios. Y esos 12 voltios son una línea recta porque tenemos voltaje DC. Es una línea recta. Y creo que lo voy a dibujar más abajito para que se pueda visualizar porque no me va a alcanzar el campo. Y tengo por acá un eje cartesiano, 12 voltios, y habíamos dicho que acá tengo voltaje continuo, DC. Esos 12 voltios estaban por acá. Venía la energía, entraba al primario, salía por el negativo y hasta ahí teníamos 12 voltios. Pongámosle ese trayecto. Luego, cuando se cerraba el platino, el voltaje bajaba. No, bajaba. Y cuando se recuperaba, o cuando se abría, perdón, se recuperaba los 12 voltios. Y así sucesivamente. Esa fue la gráfica que les hice. No, esa fue la gráfica que les hacía. Que en teoría, en papel, bueno, pues se ve interesante, se ve bonito, se ve chulo, como diría el tarijeño. Fíjense, toda una línea recta. Y se ve como una señal media cuadrada, como que cuadrada, ¿no? Pero dentro ya del funcionamiento del sistema de encendido, vamos a ver que se va a generar más bien esta señal que ustedes están viendo en pantalla. Esa es la señal que se genera. ¿Ya? Esa es la señal que se genera. Yo lo dibujé para fines didácticos, eh, bien simétrica, ¿no? Cuadradita, con un tiempo de separación ideal, aunque no tan cuadrada, ¿para qué voy a mentir? Pero ya. Pero dentro de esa señal, nosotros podemos ver que tiene esta forma en realidad, que tiene esa forma que ustedes están viendo en pantalla. Esta es la forma de la señal. Esta es la forma. Ya. Esa es la forma. A ver, aquí voy a ver, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer la captura de pantalla y voy a abrir este programita de aquí, el Photoshop. Y aquí voy a colocar donde estamos. Ya. Tut, 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 tut. Aquí voy a borrar algunas cositas. Por ejemplo, voy a borrar esto de acá. Para no estar dibujando yo, porque no lo voy a dibujar tal cual es. Ya tengo ahí mi señal y ahí está. Ahí está mi señal. Voy a crear acá otra más y aquí está la señal. Este como que no quiere. Y ya. Ahí lo voy a acomodar.
Entonces se va formando de esa manera la señal, señores. En realidad, esas son las ondas cuadradas que yo he dibujado de manera estética y proporcional, como pueden ver acá, ¿no? Eso es lo que he dibujado, que no está con todos los datos que debería de tener. Ahí están todos los datos que sí o sí deberían de tener. Estamos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, por acá tenemos, por acá tenemos, ya van a ver que acá tenemos unas señales por acá tenemos como que unas interferencias y acá también tenemos otras interferencias y recién tenemos la línea cero, ¿no? El negativo. El positivo vendría a ser este sector de acá. A ver, a ver, ¿cómo vamos a hacer acá? Ya, me voy a valer de otro programa más. Ahí está. Ese es el negativo. Esta es la línea negativa y ese sería el positivo. Ese sería el positivo. Ahí está. Ese sería el positivo. Esa sería la señal ideal que se representa. Bueno, entonces, a ver, vamos un poquito yéndonos a nuestro dibujo. En realidad, cuando la corriente va viajando, cae al negativo. Cuando se recupera, ya cuando vuelve a abrirse, fíjense que va a caer cuando el platino está cerrado. Cuando se recupera, cuando se recupera, evidentemente va a recuperar los 12 voltios, como indica acá y como está en nuestra batería. Pero por tener acá dentro una bobina, se genera un fenómeno de autoinducción y ese fenómeno que se ve ahí, esa línea que estábamos viendo hace un momento. Y vamos a ver que esto de acá es voltaje. Así se ve, ¿no? En pantalla, esto de acá es voltaje. Esto de acá es voltaje. Dependiendo del tipo de bobina, van a ser 600 voltios, van a ser 900 voltios, pero es un voltaje elevado, que se da en un tiempo mínimo, que se da en microsegundos, ¿ya? Que se da en microsegundos. Vamos a ver que se da en microsegundos eso. Es innotable para nosotros, pero existe. Y hace rato les comentaba, por ejemplo, que yo quemé la tarjeta de audio de una computadora. Fue precisamente este voltaje que me lo quemó. Este sobrevoltaje que hubo. ¿Se acuerdan los jóvenes que llevaron, por ejemplo, manejo de osciloscopio conmigo? ¿Se acuerdan? Hay que tener cuidado. Ah, y esto, perdón, esto ¿dónde se genera? ¿Se genera aquí en el primario o en el secundario? ¿Dónde se genera? Esta señal se genera aquí, señores, en este sector de acá. Acá se genera. En el negativo de la bobina o también en la entrada del platino. Todo este sector. Hay 12 voltios, pero cuando está entre el cierre y la apertura va a haber un sobrevoltaje. Y ese sobrevoltaje va a ser el que va a dañar podría dañar hasta a nuestro multitester. Y podría dañar también a nuestro osciloscopio. Por ejemplo, acá tengo las ondas de medición del osciloscopio.
ustedes saben que el negativo, colocamos al negativo y coloco acá lo que es la señal y podría verificar. Pero ustedes saben que su osciloscopio soporta un determinado voltaje. Este apenas soporta 220 voltios, el que tenemos acá, el del laboratorio. Y el osciloscopio de el Hantec todavía soporta 20 voltios nada más. Y este sobrevoltaje me lo podría dañar. Es por eso que hay que ocupar atenuadores y es por eso también que esta punta de tiene su atenuador, que es por 10. Entonces, ese es un sobrevoltaje que se genera. A su vez, ¿quién será este joven que tiene un código larguinísimo para ingresar? A su vez, señores, fíjense, a su vez, fíjense acá. Vamos a ver. Tensión de encendido de aguja, dice. Tensión necesaria para iniciar la sucesión de chispa. Yo discrepo con ese concepto. No es necesaria esa chispa. Más bien es perjudicial en nuestros sistemas de encendido. No, discrepo de ese concepto. Más bien es una tensión perjudicial porque me puede dañar instrumentos de medición. Bueno, entre B y C, bueno, acá está la tensión de subida de la chispa. Acá, la tensión de aguja, esos 900 voltios que les digo. Ahora, entre B y C es la tensión de resistencia al salto, ¿no? La tensión de resistencia. O sea, esto para que no siga subiendo, se opone, tiene que bajar sí o sí, ¿no? Tiene que bajar sí o sí. Entonces, esa de ahí es la tensión de resistencia en este sector solamente. Luego, tenemos entre C y D tensión de arco. Tensión de arco. Aquí. Estamos recuperando los 12 voltios. Fíjense que acá estamos recuperando los 12 voltios. Estamos acá. Se está abriendo, pero pasa un detalle. Ya pasa un detalle. Aquí acá, lo voy a dibujar aquí abajo. Tenemos nuestro distribuidor y tenemos nuestra bujía. En ese momento que se está recuperando estos 12 voltios, aquí se está generando el arco. Aquí, la chispa. En ese momento. A eso hace referencia la tensión de arco. Después tenemos entre D y C, zona de amortiguación donde se disipa la energía almacenada, ¿no? Acá más o menos es como un rebote. Aquí ya se va ablandando. Oh, ¿dónde está mi marcador? Aquí ya se va ablandando la energía acumulada. Va ablandándose y de nuevo va cayendo a lo que es el negativo. Ya, a lo que es el negativo. Es la zona de amortiguación. Y este de acá, todo esto de acá es el ángulo de contacto. Es cuando el platino está cerrado. Este de acá vendría a ser también su ángulo de contacto. Ya me hablan sobre el audio, por favor, me hacen acuerdo. No sé por qué estará así mi audio, por favor. Pero aumentenle volumen a su celular, a su computadora, por favor. Algunos. Don Ever nos acompaña, creo, ya de los 11 cursos, 16, creo, de los 11 que estamos llevando, y no se ha quejado. Creo que tiene nomás su audio amplificado, todo. Les voy a pedir ese favor. No sé qué le habrá pasado a mi audio, de verdad. Bueno, les estaba explicando eso y les estaba indicando que acá voy a tener esa secuencia de salto de chispa, ¿no? Esta es la secuencia, esta es la señal que se va a formar. Y entonces cuando ustedes busquen fallas en el sistema de encendido, tienen que verificar que se esté generando correctamente esta misma señal que ustedes están viendo. Tienen que corroborar que dentro del osciloscopio se pueda apreciar estas señales.
Si bien yo se los he dibujado de manera bonita, estética, cuadradita acá en el pizarrón, ustedes tienen que corroborar esta señal que se está generando. ¿Está bien? Ahora, obviamente que eso también va a tener un tiempo de vida. Estas señales tienen un tiempo de vida, ya que son en milisegundos, ¿no? Tienen un tiempo de vida, entonces hay que corroborar. Cuando tenemos hoy en día, al menos en las computadoras, cuando tenemos alguna falencia, por ejemplo, un código de error del sistema de encendido y ustedes verifican que todos los componentes están encendidos, ¿ya? Todos los componentes, perdón, revisaron que todos los componentes estén bien. Ustedes con el osciloscopio lo que tienen que hacer es verificar, señores, el ancho y el tiempo de duración de la señal y las formas también. Estas formas se van a dar siempre y cuando nuestro sistema, nuestros componentes involucrados estén en correcto funcionamiento, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver qué más tenemos por ahí. Me estaba olvidando. Acasito, a ver, acasito, acasito. Ajá. Esta parte del oscilograma, me he dejado entender con la explicación, jóvenes. Está habilitado su audio. Si tuvieran alguna pregunta. Hola, hola. Por favor, ¿se puede hacer un reply? Ay. ¿Por qué, mi estimado Iber? No, Jorge, le cuento que mi audio estaba mal. Me he salido un rato y para volver a ingresar recién, no sé si el internet ha fallado, ya Ah, recién le ya. puedo escuchar. Ya, escúchame, mi estimado Jorge. El video va a estar en YouTube. Ah, Ya. perfecto, perfecto. Ahí va a Ya, estar. ya. De todas maneras, les voy mostrando acá. A ver, entraré. Por si no, alguno no está enterado. Ustedes entran a YouTube y buscan ¿qué se llama pues ahora nuestro canal? Autotrónica. Miguel Magón. Entonces entran ahí y va a salir este escudo, le dan enter y ven los videos. Ya ven los videos. Entonces, este debe ser el de la clase de anoche. Ve, es este. Hay que cambiar el nombre. No sé por qué habrá salido con Zoom. Este es el video de la clase de anoche. Entonces, aquí pueden ver en detalle las explicaciones que se han dado. No siempre vamos a tratar de que se graben nuestras clases, salvo alguna excepción algo. Por ahí el imperio confabula contra nosotros, podría hacer eso nada más. Después todo se va a compartir. ¿Está bien? Bueno, yendo en el documento que hace tiempo tenía ese documento y aprovechando para la clase. Eh, Corriente del primario, bueno, es el corte que les estaba mostrando, es el corte que les estaba mostrando eh, de la entrada de los 12 voltios. Eso, bueno, no tiene mucha relevancia. El documento se los voy a pasar de todas maneras para que ustedes puedan chequearlo. Vámonos a la bobina de encendido. ¿Qué función tiene la bobina de encendido? Transformar la tensión existente, dice, de la batería al valor necesario para producir chispa entre las bujías. En realidad es elevar el voltaje, ¿no? Fíjense que el primario está formado por dos bobinas. Acá tenemos ya de un hilo conductor grueso, tenemos este hilo grueso, evidentemente, aisladas entre sí. Fíjense que tiene de 200 a 300 espiras, ¿no? Tiene un alambre enrollado de 200 a 300 vueltas nada más. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos un secundario aproximadamente ¿ya? Formada de 1000 a 30.000 espiras. Aquí, por ejemplo, la señora Carmen preguntaba anoche cuál es la relación. Fíjense que aquí la relación es de 1000, ¿no? Y eso de 20.000. Es un hilo fino de cobre aislado. Entonces, su misión es transformar o elevar el voltaje. Eh,
la forma de medir este tipo de bobinas. eh, ya en cursos anteriores habíamos explicado cómo se mide una bobina. Habíamos explicado cómo se mide una bobina. Una bobina desde el punto de vista eléctrico, no es más que un alambre enrollado, nada más, desde el punto de vista eléctrico. Y entonces, para poder verificar su estado, ¿qué debemos hacer? Agarrar un multitester y ¿qué voy a medir ahí? Voy a medir resistencia. En consecuencia, coloco en la función de ohmios, dependiendo del número de vueltas que sea. Por ejemplo, acá voy a colocar 200 nada más, en 200 ohmios. Y recuerden que una bobina no tiene polaridad. No tiene polaridad. Y acá en pantalla, si este es, por ejemplo, pongámosle de 24 ohmios, aquí me saldrá, digamos, 23, como que se asemeja. Entonces podríamos decir que esta bobina está bien. Si me apareciera un 1 en pantalla, estamos indicando que esta bobina está cortada internamente, ¿no? Entonces la manera de medir la bobina es esa. Ahora vámonos a los transformadores y ustedes van a ver que es similar. Acá, por ejemplo, tengo un transformador formado por dos bobinas y acá para poder medir cada bobina, la bobina primaria y la bobina secundaria, voy a ocupar dos multitesters en la escala de 200 ohmios acá y acá voy a ocupar en la escala de 20K, que es 20.000 ohmios. Voy a colocar una punta de medición acá, y de esta otra también voy a colocar una punta de medición acá y la punta roja acá y la punta roja acá. Fíjense que entre ellas no tienen contacto eléctrico, están separadas. Están separadas. Ahora, eh, 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 generalmente este me va a dar un bajo valor, pongámosle 40 ohmios, no hablando de transformadores. Perdón, hablando de nuestras bobinas, no lo mezclaré. Ya aquí vamos a tener un ohmiaje menor a 10 ohmios. Y aquí vamos a tener algo de 10 kiloohmios. Aproximadamente, voy a colocar ese dato, aproximadamente esos valores me van a dar. Y fíjense, es normal. Pero acá estoy ocupando un transformador normal y nuestro transformador de nosotros, nuestra bobina de nosotros no es normal. Alguien me va a decir no es normal, pero yo le digo que sí es normal. Ahí está y acá tenemos la alta tensión. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Lo único que estamos haciendo, este pin se lo está uniendo acá. ¿Sí o no? Tiene la misma configuración. Vean. Entonces, para yo medir el primario, ¿qué tengo que hacer? Para yo medir el primario, hago la medición de la siguiente manera. ¿Dónde está mi cable rojo? Acá. De esa manera. Y si quiero verificar el secundario, acá y acá. Este va a ser un punto común. Y ya sobre mi bobina vamos a tener más o menos, este de acá va a ser la entrada de mi primario, la entrada y la salida. Y verifiquemos, corroboremos. ¿Dónde está? Y este de acá, ustedes han visto que está marcado con el signo más y este con el signo menos. Y acá tengo una bobina. Y acá está marcado con más. Acá está el más y acá está el menos. Entonces voy a verificar si mira dónde está mi multitester. Acá está. Fíjense. Entonces me dice la teoría, porque en la vida todo es teoría. Se dice, ahí está, ahí lo ven. Voy a colocar en 200 ohmios estoy colocando. Voy a colocar ahí las puntas de medición y efectivamente, fíjense, me marca 4 ohmios, me marca.
Voy a colocar mis cocodrilos de medición. Y pueden corroborar que ahí me marca 4 ohmios. Tal como me muestra la teoría. Este va a ser mi borne positivo y este va a ser mi borne negativo y esta va a ser la alta tensión. La salida de alta tensión. Ese de ahí es este de acá. Ahora me dice que entre el negativo y la salida debe haber alto voltaje, más o menos unos 10K, unos 10 kiloohmios, más o menos. Entonces voy a colocar aquí, voy a desconectar el positivo y voy a conectar acá. Ah, pero fíjense, me marca 1. ¿Por qué me marca 1? Porque el ohmiaje es alto. Tiene que salir 10.000 kiloohmios y estoy en la escala de 200 apenas. Coloco 2.000 y coloco 20.000. Y fíjense que esta bobina tiene 6.580 ohmios tiene. 6.580 ohmios tiene en su secundario y en su primario 4 ohmios. Entonces se ve que está bien. Ahora lo que hay que verificar es que no haya fugas de esta alta tensión con la carcasa. Tengo ahí la carcasa y voy a sunchar en todo el cuerpo. Generalmente para verificar ello coloco en megaohmios. Aquí tengo 2 megaohmios. Corroboro, no me marca nada. Me tiene que dar ese aislamiento que se ve. Me tiene que dar 1. Al menos no veo que marque. Entonces está totalmente aislada. Se puede decir que sí está bien, ¿no? Que sí está bien. Ahora, lo que alguna vez les comenté, hay que corroborar, verificar lo que es el voltaje de salida. Hay que corroborar, no el voltaje. Hay que verificar los valores medidos con los datos técnicos del fabricante. Hay que corroborar eso, ¿no? Y acá creo, por ejemplo, creo que por acá. Ay, 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 ay. Esperen. Ya, casi se muere nuestra grabación. Está la otra computadora sin batería. Ya, ¿qué quería mostrarles? ¿Qué quería mostrarles acá? Acá, por ejemplo, tengo bobinas de encendido Bosch. Acá este es un pequeño catálogo donde me muestra los valores de las bobinas convencionales. Aquí están. No, aquí me da los valores. Fíjense, me indica los valores en ohmios, ¿no? Primario, cuántos debe tener, el secundario, cuánto debe tener, me está indicando. Entonces hay una tablita. Entonces, estos datos ustedes deben tener a la mano para poder verificar los valores. No me sirve de nada ver que marque resistencia. Lo que yo tengo que verificar es que ¿cómo se llama? Que sean exactos tal como me muestran los datos técnicos. Fíjense que estas bobinas vienen de 24.000, de 13.000, de 28.000 voltios, ¿no? Tenemos la bobina roja, la bobina azul. Este documento también se los voy a pasar para que ustedes puedan analizar y ver. Entonces, lo que se tiene que hacer es verificar siempre si coincide con los datos de fábrica. Hola Martín, ¿cómo les va? Bueno, eso por un lado. Bueno, esto en el mundo de las bobinas. Ahora, les había indicado también que existen varios tipos de bobinas, no solamente ese. Acá, por ejemplo, tengo otra bobinita. Tengo otra bobinita. Ya, tengo otra bobina por acá. Ahí lo ven en pantalla. Ya, este es de un Toyota, ya que está dentro del distribuidor. Esta otra bobina no está en un distribuidor, no, está afuera. Esta está dentro del distribuidor, va montada dentro del distribuidor. Entonces, al igual que la anterior bobina, tiene un positivo, un negativo y salida de alta tensión. Tiene 3 pines. Y acá están.
Está medio cuchuqui, creo, pero ya. Aquí me indica el signo más. Aquí está el signo más. Aquí está el signo menos. Y la salida de alta tensión es este pin de acá. A ver, espérenme un segundito. Voy a habilitar una cámara más. Como que no están viendo bien ustedes. ¿Dónde está la cámara? La cámara. Ya, ahora sí. Ah, acá estamos. Acá ya van a ver, con esta super cámara van a ver todo al vivo. Aunque no se puede graduar su visualización. Ujú. No enfoca bien. A ver, traje otra cámara. Tengo otra cámara. Espérenme. Don Ever, despierte. ¿Qué hace durmiendo tan temprano? Ya, ahí está. ¿Ahí me ven? Ahí me ven. No, esa es la otra cámara nomás. Esta de acá es. Esta de acá es. ¿Ve? A esta le vamos a aumentar luz, cámara, acción. Ahí está. Aquí está la bobina que les estaba indicando, que les estaba mostrando. Aquí están los pines, ya los pines de alimentación. Y aquí me indica positivo. Ahí se logra ver en pantalla. Yo lo veo y ustedes también tienen que ver. Y este es el negativo. Entonces me está indicando que este es el positivo, este de acá. Y esta es la salida negativa, esta de acá. Y la salida de alta tensión, esta de acá, se encuentra acá. Esta es la salida de alta tensión. ¿No? Fíjense que como que quisiera engañarnos, pero no va a poder. Y acá tenemos nuestra otra bobina convencional externa. Fíjense, también tiene su signo más marcado. Está como para no equivocarse. Y podemos ver acá el negativo. Sí, está el negativo ahí también. Acá está, se ve el negativo. Ahí entonces se puede apreciar eso. Bueno, la medición. La medición es igual en todas las bobinas. No va a variar. No va a variar, no va a cambiar nada. Acá, por ejemplo, entre los dos extremos me tendría que marcar un bajo ohmiaje. Vámonos ahí. Acá está, me marca 2.3 ohmios, me marca. Ven en pantalla, 2.2 el ahí. ¿No? Ahora, entre el negativo, que es este de acá, y la alta tensión, que es este de acá, me tiene que marcar, dice, un alto voltaje, un alto ohmiaje, no voltaje. Caramba. A ver, no hay un ayudante que me agarre. Acá están mis cocodrilos, me van a colaborar. Mis fieles cocodrilos. Coloco en el borne negativo, en el negativo de la bobina, como se dice, y voy a colocar acá en la alta tensión. Y estamos en 200 ohmios. Claro, voy a cambiar a 2000, voy a cambiar a 20.000 y ahí está. Ahí tenemos, me está marcando 12.320 20 ohmios más o menos, 12.320 ohmios. Entonces, aparentemente está bien. Además que no tiene ninguna fisura. Está sellada esta bobina completamente. No veo también ninguna fisura por ninguna parte del cuerpo. El mayor problema que pueden tener estas bobinas es la escapada de alta tensión. Como tenemos acá 20.000, 15.000 voltios que está saliendo, a veces buscan por dónde escabullirse. ¿Cuál es la función del segundo?
¿Cuál es la función del segundo devanado primario de las bobinas convencionales? ¿Cuántos devanados primarios hay pues en las bobinas convencionales? Bueno, de esa manera es la prueba. A ver, aquí un poquito charlando con ustedes y sus compañeros. A ver, estoy habilitando el audio. Hemos visto que una bobina tiene primario y secundario. Tiene dos bobinas, ¿verdad? Tiene dos bobinas. Una consulta, Inge. Sí, don Perdón, Martín. ¿me escucha? Sí, le escuchamos fuerte y claro. Bueno, en los vehículos encendidos convencionales, alguna vez vi, por ejemplo, una bobina con dos bobinas primarias. En este caso que usted explica, solamente generalmente hoy en día tienen todas esas bobinas, la mayoría, pero sí la línea Toyota ha venido con bobinas que tenían dos bobinas primarias, ya Ah, paralelamente conectadas ahí en el primario, ¿no? Claro, el secundario solamente tiene uno. ya. Entonces la consulta era cuál es la función del devanado primario, del segundo bobinado primario de la bobina, de Ya, esas bobinas convencionales tradicionales. ya, gracias, don Martínez, ¿no? Ya, gracias, don Martín. Bueno, yo en lo personal no me he encontrado con ese tipo de bobinas. Primera vez que me comentan eso también. Pero siempre estamos en el mundo del aprendizaje. No hay pena. Pero como usted indica, ¿no? ¿Dónde está? Usted mismo me ha dado la respuesta ahí. Me dijo que estaba en forma paralela. Así más o menos me indica que es la composición de ese tipo de bobinas. No, así más o menos me indica. Sí, el Eh, terminal que se conecta al positivo es de forma separada. ya. Sí. Ve, tiene estas dos de acá. ¿No ve? Así más o menos, según como indica usted. Bueno, yo no he visto, como le digo, pero una función eléctrica que yo le puedo decir es para no sobrecargar a una sola bobina con la tensión, ¿no? Para mí, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy dividiendo la corriente para que pueda tener más holgura en el trabajo, digamos, ¿no? Es como decir, pueda soportar mayores amperajes de corriente. Esa es la función que le veo, ¿no? Así como usted me lo plantea y según la conexión que me muestra. No le veo otra función más. A no ser también que sea una bobina de respaldo, ¿no? A no ser que sea una bobina de respaldo para colaborar siempre y cuando la otra bobina tenga tal vez algún desperfecto. Eso es lo que yo le podría indicar. Pero de todas maneras, a ver, acá tengo material de Toyota. Encendido Toyota, este debe ser, a ver. Sí, este por ejemplo es un manual de entrenamiento de Toyota. A ver, vamos a ver con ustedes, a ver, ayúdenme a buscar sistema de encendido. Aquí están todos sus sistemas de encendido. Alto voltaje, distribuidor, a ver, vamos a ver. Yo generalmente siempre le hago un EPRL. ¿No es esto que me dice don Martín? Mm, A ver, no lo distingo Yo bien. creo que no está mostrando su pantalla. Ya, perdón. Tienen que quejarse, jóvenes. Tienen que decir, profe, no vemos, tienen que decir. Tienen que Profe, hacerme saltar aquí. profe. ¿Quién habla? Inge, Jorge, Jorge, dígame, don Jorge. ya le he compartido una foto de lo que menciona el amigo, no sé su nombre del amigo. No sé Martín si, era. Martín. Martín No era. sé, véalo y tal vez ¿Está en el ahí, grupo de WhatsApp? ahorita le mandé. A ver, vamos a ver. Ya. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Más B y más B. ¿Mm? ¿Mm? Es primera vez que veo esta bobina. Primera vez.
como dice su compañero, primera vez. Y como veo, este está trabajando, pero no sabría decirles por qué fuera. ¿Me permite a mí? A ver, no, siga, siga. Eh, Dígame, a lo ver. que, lo que tengo entendido es de que como tiene dos entradas de positivo, cuando está en arranque, Ajá. por una de ellas ingresa. Suelta la chapa de usted, ya se pone en ignición y ingresa por el otro. O sea, tiene dos ingresos. Ya. En el momento de arranque, el voltaje de la batería desciende, ¿no ve? Sí. Eso ya es natural. Entonces, ahí es donde entra directamente a la bobina, por una de las terminales. Y cuando Ya. soltamos la chapa de contacto, el voltaje de la batería, el sistema mismo lo eleva, 14 voltios, ¿no ve? Sí, sí, Más o lo menos, eleva. porque el alternador está funcionando. Entonces ahí entra por el otro ya ingresa, por un otro pin, diríamos, donde ahí internamente tiene su resistencia incluido, que está externo de algunos, pero ya tiene interno. Entonces pasa por la misma bobina, pero tiene una resistencia que se pone en serie internamente. Ya. Está, Sí, ese, ese, me parece lógica su está también eso en me el parece Toyota. lógica su explicación. En este manual. Manual de A Toyota ver, está. ahorita estoy, no sé por qué, no sé por qué no les comparte ¿cómo se llama? El documento. Ahorita vamos a ver. A ver si de manera directa sí les comparte. No, ahí está el archivo que les indicaba. Este es de Toyota. Este es un manual de entrenamiento de Toyota. A ver, ayúdeme a buscar. A ver, les estaba diciendo, ayúdeme a ver a buscar. ¿Usted, don Ever, ha visto esas bobinas? No, estimado profe, no tuve la suerte de conocer esas bobinas. No, como le digo, yo tampoco no, pero ahí está, la foto habla, es evidencia innegable de que existen. A ver, vamos a ver por acá. Ve, tiene positivo y negativo. Está su resistencia, que sí tiene la resistencia. Ah, acá está. Acá está. ¿Lo ven? Acá está lo que su compañero explicaba. Ya lo pillamos. Ya lo pillamos. ¿Va? Con resistor integrado, dice. Aquí está lo que está indicando su compañero. No sé si logran apreciar. A ver, lo vamos a ampliar. Vamos a hacer la magia. ¿Dónde estamos? Ah, acá tenemos. Acá vamos a ver. Todo en la vida tiene respuesta y solución. Ujú. Imagen, rotación, ¿dónde está? Don Martín. Ahí está. Sigue, diga, Inge. Ahí está. ¿Y usted lo ha visto funcionando eso? Sí, hace tiempo lo vi funcionando justamente, me llamó la curiosidad de este tipo de bobinas porque era, bueno, fuera de lo normal. Raras. Es por Claro. eso que yo lo he desarmado y me he constatado de que tenía dos bobinas en el circuito primario. En este caso está una resistencia, ¿no? Claro. Pero sí tenía dos bobinas. Entonces, Ah, ya. ese tipo de bobinas justamente para poder evitar la caída de tensión en el momento de arranque, porque en el momento de arranque sabemos de que el motor lo absorbe más del 70-80% de la energía. Y como esa Claro. bobina tenía, o ese devanado tenía pocas espiras, entonces hacía de que mantenga la alta tensión para las baterías. Ahí está. A ver, veamos. La conexión normal. Ya ahí estamos en contacto. A ver dónde está. Ya voy a cambiar de pantalla. Ahí. Aquí lo vamos a poder operar de mejor manera. Tum, 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 tum. Ya vemos acá. Le damos contacto. Pucha,
Mi lapicingo ahí. Ya le damos contacto, fíjense que va a venir acá la energía. No se ve, profe. Ah, ya no ven, perdón, perdón, perdón. Don Justo que está por ahí, ¿ha visto usted estas bobinas? Nada, profe, nada. ¿No las ha visto? No, primera No. vez. Igual yo también primera vez, digamos, ¿no? Pero acá está en el manual. No, no me he puesto a ver el manual completo y lo tengo el manual, fíjense, ¿no? Aquí está, fíjense, el más B. Acá está el más B. Por ahí le estamos metiendo energía. Y como dice su compañero, tiene una resistencia, ¿no? Tiene una resistencia que está yendo directamente a lo que es nuestra bobina primaria. Ahí está de ida la bobina primaria. Cuando está en contacto, entonces está trabajando ahí. Ahí podemos decir que no hay mucho consumo de ¿cómo se llama? De corriente, de voltaje, le está llegando 12 voltios y con esta resistencia que tenemos ahí, a esta bobina más o menos estoy estimando que le puede llegar unos 9 voltios, ¿no? Porque en la resistencia se va a quedar sí o sí, ¿no? Más o menos le va a llegar unos 9 voltios y cuando ya le dé arranque, los 12 voltios van a venir por acá, ¿no? Pero ya esto se va a cortar, lo otro se va a cortar. Ya no va a haber este de acá con la resistencia interna y esos 12 voltios van a venir acá y van a mejorar el encendido. Ah, sí, buena lógica. Me parece bien, interesante. No, me parece interesante. Y la prueba de esto, a ver, ¿cómo creen que sería la prueba de esta bobina? ¿Dónde está? ¿Cómo probaríamos el estado de esta bobina? ¿Qué me dicen? Aquí, a ver, voy a tratar de graficar en la pizarra para que podamos apreciar la gráfica porque como que ya. Ahí está la bobina que don Martín nos dijo. Ahí tenemos. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Dónde estamos? Ya están ahí ustedes. Yo voy a estar acá. Entre el más y el menos hay menos resistencia. Y entre Ahorita vamos a, batería, más, ahorita vamos a también. ver. Ahorita vamos a analizar. Ok, ok. Ya. Aquí tenemos más. Tenemos aquí el terminal B y tenemos el terminal negativo. ¿Está bien? Partamos desde esa lógica. Y su esquema eléctrico nos indica, ya nos indica que internamente, si pueden ver en pantalla, entre el terminal B, fíjense, adentro tiene una resistencia y va directamente al negativo de la bobina. ¿Está bien? Va al negativo de la bobina. Y luego, también nos indica que tenemos el terminal positivo, que va directamente a la bobina y también va a nuestro embobinado, a lo que es la alta tensión, a esto de acá. Esto de acá y es la salida, esto de acá. Alta tensión y alta tensión. Entonces, para verificar, por ejemplo, el primario, aquí tengo dos rutas para verificar el primario. Uno, puedo verificar el primario más la resistencia, ¿no? El primario más la resistencia. ¿Cómo voy a hacer eso? Agarro el multímetro, fíjense, agarro el multímetro y coloco, a ver dónde estamos, cualquiera de las puntas en el más B, ahí está, coloco ahí en esa entrada y la otra punta coloco en el negativo, en la salida negativa, ahí estamos. ¿Voy bien, no ve? ¿O me estoy aplazando? ¿Está bien o no está bien? Pongámosle que esta resistencia de nuestra bobina es de 2.5 ohmios,
más un ohmio o dos que tenga esta resistencia, ya, ¿cuánto me va a marcar en pantalla? Nos marcaría 4.5. Siempre y cuando mi resistencia esté bien, esta de acá. Si estuviera cortado, ¿me va a marcar algo? No, no me va a marcar nada, me va a salir un 1 en pantalla. ¿Por qué? Porque no va a pasar por acá la energía. Entonces, de esa manera corroboro que sí está bien esa bobina y también sí está bien la resistencia. Por otro lado, puedo verificar también, bueno, de ya, si me marcó aquí, está casi todo bien. Puedo verificar la anterior medición. Puedo verificar positivo acá en la entrada, que es esta de acá, y el negativo en el negativo de la bobina, ¿no? Entonces, en esta de acá, señores, lo que estoy verificando por sobre todo es la resistencia. Por sobre todo, que esté en buen estado. Porque si se daña, ya no va a energizar a mi bobina. Entonces, de esa manera estaría trabajando. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? ¿Qué me dicen, a ver, ustedes, compañeros? Bueno, el que calla otorga, dice. Voy a pensar que sí estoy en lo correcto, ¿está bien? El que calla otorga, dice. Bueno, como era antes la educación, antes ¿cómo se llama? El docente era un dios, no No, era el que sabía todo. ¿Qué me dice? ¿Alguien está por ahí opinando? Sí, profe, que estábamos analizando también. Ah, Eh, su señal se ha perdido, súbase al Totaí, don Juan Carlos. ya, profe, a ver, ahí está bien. Sí, súbase al Totaí. Ya, sí, analizándolo, profe, está en lo correcto. ¿No ve? Sí, Bueno, se ha perdido. pero realmente yo no la había visto, no la conocía esa bobina, profe. Sí, ni yo, digamos, ¿no? O sea, por eso le decía, yo por lo general, ¿cómo se llama? Cuando no sepa algo, Dios mío, estoy transpirando bárbaramente. Cuando no sepa algo, yo les voy a decir, no sé, tarea para la casa, les voy a decir, no se los voy a averiguar, no se la voy a echar ahí, Sí, no les voy a decir, no, esto es así, así. No, pero me parece interesante el aporte que hace don Martín. Gracias, don Martín, y no sé quién está por ahí, Jorge también creo con la colaboración. Y fíjense que también el manual que tenía aquí a la mano nos ha despejado de dudas. Ahorita lo van a ver, ahí está. sí, Este manualcito nos ha despejado de dudas. Ya con ese manual, fíjense que ya les indiqué hasta cómo se mide. Fíjense que un manual es sumamente importante para sí, hacer profe. diagnósticos. ¿No? Entonces ahí está. Este manual también se los voy a pasar. Como les digo, léanlo, ¿no? De por sí yo le da una exploración, todo, pero nunca me había percatado de esa bobina. No lo he explorado. Como les digo, lamentablemente no tenemos el hábito de lectura nosotros los bolivianos, pero ahí están las soluciones o las respuestas a nuestros problemas. Bueno, esto se los voy a pasar luego. Entonces, siguiendo con la parte de la explicación, a ver dónde estamos. Aquí estuvimos. No estuvimos aquí. Habíamos hecho la prueba de... Yo no sé por qué no quiere compartir su ventana de ustedes. Ahorita vamos a ver dónde estamos. No me explico por qué. Ya. Ya. Ve, no sale, pues sale esa otra ventana es la que sale. A ver, ¿dónde está?
Voy a cerrar el archivo ya. 03 sistemas de encendido. A ver si va a volver a abrir. Ya ahí ven 03 sistemas de encendido. Ahí estuvimos. Ahora sí ya lo ven ustedes. No sé, no quería compartirse eso. ¿En dónde estuvimos? En las bobinas, creo, ¿no? Aquí está. Ah, bueno, estuvimos viendo eso. Les había indicado la medición de lo que es el primario. Habíamos visto también la medición del secundario y habíamos visto el aislamiento que tiene que haber entre la alta tensión y la carcasa. No, esos valores son los que tenemos que verificar y que coinciden también con los datos técnicos. Un elemento en el sistema de encendido, el distribuidor. El distribuidor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué tiene como misión? ¿Cuál es su objetivo? Distribuir la corriente de alta tensión a las bujías en el orden y momento preciso. Esa es su función de nuestro distribuidor. Incluye otras funciones fundamentales como ser, por medio del ruptor, interrumpir la corriente del primario, lo que ya habíamos visto mediante los mecanismos de regulación de avance y encendido, determinar el instante preciso del encendido en función del régimen de revoluciones y la carga del mismo, ¿no? Entonces, su misión de nuestro distribuidor es repartir, ¿no? Repartir la chispa entre nuestras bujías. Ahí tenemos una gráfica que nos está mostrando y también a la derecha tenemos las partes de nuestro distribuidor que tiene una tapa, un contacto fijo, que tiene el platino o el ruptor, que tiene el portaplatinos, el eje de mando, el depresor, ¿no? El avance por vacío, el condensador que tiene por ahí. Aunque lo vamos a ver más un ratito el condensador. Ayer estaba preguntando don Gualdino qué era el condensador, decía, ¿no? ¿Para qué estaba? Bueno, entonces estamos viendo que el distribuidor hace eso. Los platinos vimos que son los encargados de hacer el corte y saturación, ¿no? Para que se genere el alto voltaje. No vamos a entrar en detalle porque es un tema, como que alguien diría, pasado. El condensador, señores, acá, el condensador. ¿Para qué está el condensador? Preguntaba su compañero. En el momento de la apertura de los contactos, el condensador se carga absorbiendo, dice, el voltaje de autoinducción y reduciendo el arco eléctrico que se produce entre los contactos del ruptor y que ocasionaría una rápida destrucción. Una más rápida interrupción del circuito primario, consiguiéndose tensiones inducidas más elevadas, aproximadamente 20 veces más rápido de lo que haría un condensador. Crea junto con el arrollamiento primario de la bobina un circuito oscilante de cargas y descargas del condensador a través del primario que da lugar a una sucesión de salto de chispas en electrodos de la bujía y aportando a la energía suficiente para la combustión y la mezcla. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Me van a decir algunos. Este condensadorcito sirve para amortiguar esos picos de voltaje elevado que habían, ustedes, por ejemplo, vimos este de acá. No, esa es la otra cámara. Esa es la cámara portátil. Ya, habíamos visto lo siguiente. En el sistema de encendido. Habíamos visto que tenemos más o menos, entra por la bobina, sale por el negativo y va a ir directamente al platino. No va a ir al elemento conmutador. Habíamos graficado también, todo es con gráfica, señores. Habíamos graficado que más o menos se generaba
una señal de este tipo, un voltaje de este tipo. Y que teníamos acá una sobretensión, una autoinducción, unos picos que se generaban. Entonces, en realidad este condensador, este condensador sirve para absorber esos picos que hay. Sirve para ello. Y este condensador está conectado en paralelo con el platino. ¿Ya? En paralelo está conectado. ¿No? Entonces, cuando hay una sobretensión, ¿qué es lo que hace esta sobretensión que ustedes ven? Podrían dañar a nuestros platinos, podría hacer que se quede pegado o que se pique. Y efectivamente eso pasaba también antiguamente. Don Ever, ¿sí o no? ¿No? Se quedaba picado, se quedaba pegado, pasaba ese detalle. Entonces, ¿qué hace este condensador? Absorbe estos picos. La corriente que se genera ahí se lo absorbe y se lo manda al negativo. Y a su vez, también al estar conectado internamente en paralelo con la bobina, ya acá genera un circuito resonante, ya un circuito resonante, que es un circuito LC. Ese circuito resonante mejora la generación de alto voltaje, ya mejora la generación de alto voltaje. Cuando se combina un condensador y una bobina, se forma un circuito resonante llamado LC. No mejora para que se genere más alta tensión. No, entonces cumple doble función este condensadorcito. Alguna vez, alguna vez, alguno de mis estudiantes en clases me dijo, me acuerdo que yo les hago hacer pruebas de laboratorio y les hago armar en banco así estos circuitos con una bobina, un interruptor, a veces les coloco unos transistores, ¿no? Y me juran que si no tiene y me juran que ¿cómo se llama? Si no le conectamos un condensador, no va a funcionar. No va a funcionar. En prueba de banco. Ellos me dicen, profe, cuando nosotros estamos en el taller, estamos en el vehículo, le quitamos ese condensador, no funciona. Y aquí no va a funcionar, me dicen. Y yo les digo, apostemos, ¿m? Apostemos, le decía, por su mensualidad, que sí va a funcionar. Y ellos valientes me decían, ya me decían, apostaban. Y ni modo, les tocaba pagar el doble. No, funciona. Evidentemente ya instalado en el vehículo, en algunos casos no funciona, pero su función específica es amortiguar eso, absorber el sobrevoltaje que se está generando y generar ese circuito LC. En pruebas de laboratorio, pruebas de banco, funciona. ¿Está bien? Funciona. Su compañero me dice, don Martín, ¿en qué momento se generan los picos de voltaje? Don Martín, ¿a qué hora entró a clases? Hace rato ya expliqué cuándo se generan los picos de voltaje. Aquí la gráfica me indica en qué momento se generan esos picos de voltaje. A ver, esta es cámara, esa es. Aquí me indica ya. Señores, el oscilograma me da mucha información, por si acaso. Mucha información. Estos señores, esto de acá, es el momento en que está cerrado el platino. Aquí, pa, es el momento. Y en el momento que se abre, se recupera los 12 voltios, lo que les decía acá. Se recupera los 12 voltios, vuelve a subir. Pero al momento de subir y al estar conectado en una bobina o en paralelo con una bobina, se genera ese sobrevoltaje. Mi estimado, ¿quién es? Don Martín. ¿Ya? Mi estimado don Martín, se genera un sobrevoltaje. Entonces eso quiere decir, cuando se abre, en el momento que se abre, se genera ese sobrevoltaje. En el momento que se abre.
Ahora, ese fenómeno se presentará, ahorita estamos hablando de platinos, alguien me va a decir, profe, me está hablando de cosas viejas. Se presentará en módulos de encendido, se presentará en sistemas transistorizados. ¿Será que se presentan estos picos? ¿Qué dicen? Se sigue presentando. El principio de funcionamiento no ha variado, sigue siendo el mismo. Creemos que es súper ultra maravilloso lo que apareció, pero es el mismo. Aquel que sabe encender su vehículo a manija, sabe hacer encender a cualquier tipo de vehículo. ¿No ve, don Ever? Bueno, donde estamos siguiendo con con mi documento que pillé de hace años por ahí. Ah, ya. Ahorita vamos a ver las capacidades que tiene este condensador. Ya, las capacidades que tiene este condensador está entre 0,6 microfaradios más o menos en adelante hasta 2,2 microfaradios. Aquí no dice ese dato. Bueno, no tenemos ese dato por acá. Pero está en ese valor de 0,6 microfaradios a 2,2 microfaradios. Ahora, ese dato, por ejemplo, del microfaradio, del valor del condensador, por ahí alguien me dice que los condensadores, señores, tienen unidades de medidas en microfaradios, tienen en nanofaradios y tienen en picofaradios. Son sus unidades de medida, ¿no? Entonces, esas unidades de medidas son los valores que tienen generalmente incrustados en su cuerpo. Entonces, como les estaba indicando, de 0,6 microfaradios a 2,2 microfaradios, estos señores, este valor que tiene en su cuerpo, o este valor que viene ya dado, viene, señores, viene relacionado, ¿qué término ocupan ustedes? Vienen apareado, ¿no? Vienen apareado con la resistencia eléctrica que tienen estas bobinas, estas de acá. Por ejemplo, hace rato vimos que esta tenía 4 ohmios y esta de acá tenía 12,6 kiloohmios. Esas bobinitas, ¿ya? Estas bobinitas reaccionan, aquí viene por ejemplo, fíjense el platino, reaccionan también de acuerdo al valor que viene acá. Por ejemplo, si este es 2,2 microfaradios y este es de 12,6 kiloohmios, de seguro me va a dar una señal, dar una señal ya predeterminada por el fabricante. Predeterminada. Si yo le coloco astutamente, como siempre el boliviano es intrépido e innovador, si yo le coloco acá, pongámosle 1,8, ustedes dirán, no, si es idéntico, ya está cerquita, no es nada, dicen. Ya están ustedes variando la relación que hay entre la resistencia que hay acá con el condensador. Y por ese puede ser uno de los motivos por el cual tampoco funcione bien este sistema de encendido, ¿no? La relación que tiene. En el mejor de los casos, por suerte, por chiripazo, les puede funcionar. Pero algunos fabricantes son tan precisos que si ustedes le afectan un valor distinto, también va a afectar en el funcionamiento. Puede ser que no se forme la señal como debiera de formarse. Entonces eso hay que tomar en cuenta. ¿Por qué don Ever estará mirando con un ojo las noticias, no? Ah, ya, el voltaje, dice, me estaba olvidando. No, los condensadores están formados por dos placas, estos condensadores, y ¿cómo se llama? Y su valor viene en microfaradios, ¿ya? Viene en microfaradios, nanofaradios y picofaradios, esas son sus unidades de medida y además soportan un voltaje. Fíjense, hace rato les dije que los picos que se generan más o menos son de 600
a 900 voltios, lo que se genera. Entonces, por consecuencia, este condensador más o menos debe soportar unos 1500 voltios. Por eso cuando ustedes vayan a buscar, buscan un condensador que más o menos sea de 1500 voltios. Si alguien les ofrece, por ejemplo, alguien tenga un condensador de 3000 voltios, les dice, cómprenlo, no le va a afectar en nada. Lo que sí le puede afectar es la capacidad de esto de acá. Esto en nada le va a afectar, más bien tenemos un rango amplio. O sea, quiere decir que puede soportar más voltaje, no le va a pasar nada. Por el contrario, si alguien les ofrece un condensador de 1000 voltios, ahí sí dúdenla. Ahí sí como que no podemos reemplazar este de acá. No, es como que a ustedes tienen, creo, a don Juan Carlos, lo he visto en su vagonetita, en su Toyotita. Que alguien venga y le ofrezca una peta, a ver, don Ever le diga, te cambio mi peta por tu Toyota. No, es un tumbe, no va a dar su peta. Lo mismo pasa acá. Pero si alguien le dice, te cambio, don Juan Carlos, te cambio tu Toyotita por mi Hammer, ah, Dios mío, ese ratingo a ojos cerrados, cámbielo. No. Entonces, eso en relación al voltaje. Los condensadores vienen con ese dato. Después, ¿qué más tenemos por acá? La misión del condensador, ya vimos ya, ¿no? Como decía don Ever, absorbe, amortigua el voltaje. Después, las bujías de encendido, ¿no? Las bujías de encendido tienen como misión hacer que la corriente producida en el secundario salte en forma de chispa entre sus electrodos, ¿no? Salte en forma de chispa entre sus electrodos. A ver, me estaba olvidando, creo que traje algo por acá. Ah, acá, a ver, un ratingo antes que pasemos a esto. Aquí me estaba trayendo algo del... Acá, por ejemplo, tengo un distribuidor, es lo que estuvimos viendo hace rato, ¿no? Tenemos el distribuidor, ¿no? Tenemos el distribuidor, pero yo digo, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Y es porque no estoy ocupando la cámara adecuada. Ahí está, ahora sí lo van a ver bien. Ahí está un distribuidor que me traje, ¿no? Estos distribuidores ya son sistemas antiguos, pero su uso todavía se da en Bolivia. El otro día que estaba por La Paz, mi colega estaba renegando de cómo estas carcachas siguen funcionando, decía. No, entonces tenemos este distribuidor por acá. A ver, ahí está. Por acá le ingresa lo que es la alta tensión y sale por estos 4 conectores o terminales donde se conectan los cables de bujía. Y vamos a destapar, solo para el análisis vamos a destapar. Aquí está nuestro distribuidor. Y ya le saqué. Ya le saqué. Para los nuevos, para Sebastián creo que es joven. Este es el distribuidor, mi estimado Alejandro, creo que es Alejandro Terrazas. Este distribuidor es el que reparte el alto voltaje, ¿no? Y acá tenemos un rotorcito. Este rotor, mi estimado Alejandro, ya se conecta con este terminal de acá, con este donde está mi delicado dedo. Ahí hay un carboncito que se conecta directamente con este rotor. Aquí directamente. Y la energía, voy a cambiar a la otra cámara. Y la energía, mi estimado Alejandro, de este rotor que vemos, llega a esta punta de acá. En realidad esto es un conductor nada más. Y esta punta choca con los terminales de este conector que vemos acá, de estos 4 conectores. De esos 4 conectores. De los 4 conectores, ahí vemos 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y esta es la entrada de alta tensión.
sale por acá, ahí, Alejandro, se conecta acá al rotor, acá, y este es el terminal. Esta puntita es la que roza. Fíjense acá con los pines de los conectores. Roza. No choca, solamente roza. Es un rozamiento, se acerca. Entonces, de esa manera, al girar el rotor, fíjense ahí, Alejandro, vea, va a ser la distribución. Entonces, de esa manera distribuye. Por eso se le llama, Alejandro, a esto distribuidor. Y este rotor se lo saca. Y acá tenemos, señor, al platino del que tanto estamos hablando. Por ahí Alejandro dice, estos jóvenes de la tercera edad hablan de platinos y no sé qué, y yo no le entiendo. Acá está el platino, mi estimado Alejandro. Este es el que abre y cierra. No, le falta aquí a este eje una leva. Una leva es la que empuja para que se abra. Y acá está el condensador también. Acá vemos el condensadorcito del que tanto estamos hablando. Este terminal es el positivo y todo el cuerpo es el negativo. ¿No? Estamos viendo ahí que va. Entonces, entre las pruebas, Alejandro, tenemos que verificar que este rotor esté bien, en buen estado, y para ello se mide continuidad de acá a acá. Resistencia en realidad, ¿no? Y también tenemos que verificar que estos terminales de los conectores estén bien, que no estén desgastados. Acá estos ya están desgastados. Este distribuidor como que está en desuso. Está dañado además, no tiene su leva. Y acá tiene un pequeño carbón. Ese carbón choca con el rotor. Y este carbón está conectado directamente a la salida o a la entrada de alta tensión, a este terminal, a ese que están viendo. Entonces, deberá de marcar resistencia. Entonces, vamos a ver a hacer esa prueba antes que nos pasemos a otro punto. Vamos a hacer esa prueba y ahí está el multitester. Vamos a hacer esa prueba. Ahí está el terminal de alta tensión, conecto ahí y acá. Y fíjense, Alejandro, ahí está. Está en 20K, es una escala muy alta. Vamos a ver en 200. Ahí tenemos. Fíjense que me marca cuánto. A ver. Bueno, será porque no lo estoy sujetando bien. Ahí estoy midiendo, estimado Alejandro. Ahí está. No, creo que soy yo el que no está agarrando bien. ¿Ves? 5 ohmios. Ya está. Ahí está, por si acaso. Estoy haciendo la medición. Me está marcando 5 ohmios. Eso quiere decir que acá le va a llegar la alta tensión. Va a chocar con el carbón y va a llegar acá al rotor y va a distribuir. Y vamos a ver que esté en buen estado. Fíjense, de igual manera me marca 0.5. Puedo colocar en ohmios en continuidad y me va a marcar 0.302. Ya les había recomendado siempre que traten de medirme resistencia y no continuidad. Ya ustedes vieron en algunas prácticas demostrativas que hice que a veces me marca una resistencia de 10 ohmios, de 20 ohmios. Y ese ohmiaje y ese valor va a hacer que existan problemas. Va a haber caída de tensión en el circuito. Ya va a haber caída de tensión en el circuito. Bueno, siguiendo con el documento, tenemos acá lo que es las bujías de encendido. Las bujías de encendido son las encargadas
o son donde se da la chispa, se da el salto de chispa. Y en realidad ese salto de chispa se da acá, ¿no? Ahí es donde se da, aquí es donde se conecta el cable de alta tensión y ahí estamos viendo las partes de nuestra bujía. Entonces, este elemento es el que soporta toda la carga. Es el elemento final donde termina el viaje de la alta tensión dentro de la parte eléctrica, ¿no? Ya dentro de la cámara de combustión ya es distinto el baile también. Bueno, eso entre la bujía. La temperatura de la bujía ha de estar dentro de unos 600 a 800 grados centígrados, ¿no? Porque va a trabajar la cámara de combustión. Y vemos que las bujías vienen con grado térmico bajo, con grado térmico alto y grado térmico medio, según la transferencia de calor. Casos en los que no se producirá el encendido. ¿Cuándo no se va a generar chispa en estas bujías? Ya, ¿cuándo no se va a generar chispa acá? Dice, cuando tengamos fugas por el aislador, ya cuando hay una fuga, estos componentes también tienen una cerámica aislante. Viene la alta tensión por acá y generalmente el voltaje, cualquiera sea el voltaje, siempre busca el negativo. El negativo es el camino más fácil. Siempre busca hacia el negativo, la salida. Entonces, si tengo por acá, yo que viene el alto voltaje, y resulta que por acá hay una fisura, se va a tratar de escapar por este lado, a buscar el camino más fácil. Entonces, eso es lo que nos indica, fugas por el aislador. Engrasado de extremo del aislador, lo que comentaba ayer don Rogelio, ¿no? Que hay que tener cuidado con los líquidos, con los aceites, con el polvo. Entonces, el engrasado va a hacer que no funcione bien, que no se va a producir el encendido. La chispa, la humedad o engrasado del aislador, ¿no ve? La separación incorrecta de los electrodos. Aquí vemos que en la bujía tiene dos electrodos. Aquí tenemos el electrodo positivo y este de acá es el electrodo negativo. Y es ahí donde se va a generar el arco de chispa. Ahora, si esos están pegados, obviamente no vamos a tener una buena chispa. No vamos a tener una buena chispa. También, si están muy separados, no vamos a tener una buena chispa. También, si están muy separados, no vamos a tener una buena chispa. Por eso es que aquí se habla de los casos en los que no se producirá el encendido. Y es por eso que también cuando llueve, generalmente le afecta a nuestras bujías y estamos fregados en Santa Cruz porque acá se forma un lago inmenso en nuestras calles, ¿verdad, don Ever? Y a raíz de eso tiene harto cliente don Ever y gana bien los días de lluvia. Bueno, tiene su grado térmico también, la bujía de encendido, el electrodo frío caliente, las fallas que tiene. Les voy a preparar otro documento. Tengo otro documento donde está más bonito, más representado las fallas de funcionamiento de nuestras bujías por su aspecto físico. Eso lo voy a dejar pendiente para ahora. Para mañana se lo preparo. Ahora hay que ver la separación de los electrodos, que hace rato comentábamos, y eso lo vamos a hacer con galgas de espesores. ¿No? Vamos a medir qué tal está la separación de los electrodos. Acá tenemos el electrodo positivo y este es el electrodo negativo. Y por acá le metemos la galga de espesores al centro para separarlos y la medida va a estar entre 0,6 a 1,5 milímetros. Y aquí se puede ver, ¿no? Eso usando herramientas adecuadas, ¿no? Pero ya con el tiempo uno a simple ojo ve cómo está la apertura de los electrodos. Después el ángulo de las levas, también el momento de encendido,
Acá hay una gráfica representativa. Ya hay una gráfica representativa cuando se da el momento de encendido, ¿no? Cuando se da el momento de encendido. Acá podemos ver ya nuestra bujía en la cámara de combustión, acá directamente, y podemos ver nuestro pistón, y podemos ver que acá hay aire, mi estimado Alejandro. Podemos ver que hay combustible y tiene que haber chispa. Esos tres elementos van a generar la explosión. Y fíjense que nos muestra acá una gráfica, ¿no? La chispa de encendido. Aquí hay una curva. La chispa de encendido no se da en el tope máximo, sino antes de llegar. Y la presión de la combustión máxima, la presión se da acá. Esta es la presión. La chispa se da antes, ¿no? Antes. Y esto está entre los 180 grados a la izquierda y 180 grados a la derecha. Y aquí podemos ver eso, ¿no? Se puede graficar eso. Entonces nos está dando una gráfica representativa de en qué momento se da el salto de chispa. Después, ¿qué más por acá? El control de punto de encendido con la lámpara estroboscópica. El momento de chispa, mi estimado Alejandro, tiene que ser un momento exacto. No puede ser en cualquier momento. Entonces hay que ajustar y para ello se ocupa una lámpara estroboscópica, ¿no? Que nos va a ayudar a regular el tiempo de encendido con nuestro distribuidor. Con él se ajusta. Vamos a ver cómo ajustamos eso. Después, ¿qué más tenemos por acá? Variación del punto de encendido. Más teoría, esto por acá. El avance centrífugo también es teoría. Ya estos sistemas son, como vemos, antiguos. Y tenemos por acá lo que hice la demostración de hace un momento. Hice la medición de la resistencia de aislamiento de nuestro rotor, ¿no? También hicimos la medición, pero no hicimos con los terminales, pero acá no hay contacto, hicimos con los carbones que tienen adentro, con el carbón que tiene adentro. Hicimos la prueba y aquí vemos ejemplos de controles. Bueno, acá por ejemplo nos dan los datos técnicos para hacer un control. Acá nos dan un dato técnico y acá están los valores que nosotros debemos verificar. Están los valores que nosotros debemos verificar para poder hacer una revisión de estos datos, ¿no? Esos datos son los que tenemos que verificar para diagnosticar si está trabajando bien. No, si no tengo yo a la mano estos datos, lamentablemente pues en la reparación como que quedamos a medias. Tenemos que tener siempre datos técnicos. Obviamente, y vuelvo a recalcarles, con la experiencia y el empirismo que varios tienen, ya eso se hace rutinario y se hace como que fácil de entender, digamos, ¿no? Bueno, eso por ahí. Encendido electrónico. Bueno, esto ya entramos en detalle mañana en el funcionamiento de este tipo de sistemas de encendido, que ya es a través con sensores, ¿no? Funciona ya, es del tipo transistorizado o con módulos y que trabaja con sensores. Dentro de los materiales que les voy a compartir en este momento, a ver, ¿dónde está? Bobinas de encendido. Este material les voy a compartir. Dentro de lo que son las bobinas, antes que nos pasemos también a otro tema, dentro de lo que son las bobinas van a tener varias formas físicas, pero la prueba es la misma. La prueba es la misma. A ver si tengo uno más sencillito por acá.
positivo, negativo. Estos manuales se los voy a pasar. Ah, no lo han visto, ¿no? Este de acá. ¿Dónde estamos? Ahora sí, ahora sí. No abrió. Dentro de lo que son bobinas, señores, van a ustedes toparse los nuevos y ya los antiguos en el rubro se han topado con diversos tipos de bobinas. Ya fíjense que este tiene 3 pines y tiene una salida de alta tensión. Vamos a ver más por acá. Vamos a ver que tenemos acá otro tipo de bobina, que fíjense que tiene 6 salidas de alta tensión. 6 salidas de alta tensión. 6 cables de alta tensión. Y este tiene 1, 2, 3 y 4 cables. Se alimenta directamente con 4 cables. O trabaja directamente, no es que se alimenta con los 4 cables. Entonces, su estructura interna es la misma que las anteriores. Tiene un primario y un secundario. De la misma manera se puede verificar el estado de estas. Acá de igual manera tengo otras bobinas. Fíjense con otras salidas. ¿No? Tengo bobinas de doble chispa. Y este tiene 1 y 2 y 3 pines nada más. Con 3 pines me genera 4 salidas de alto voltaje. Luego, ¿qué más por acá? Acá tengo 2 salidas. No veo el terminal. Y ya veo otro tipo de bobinas del tipo lápiz, que estas se ocupan ya en sistemas de encendido más modernos, se podría decir, más nuevos y más actuales. Bueno, esto se los voy a pasar para que le den una chequeada sobre los tipos de bobinas que hay. Bobinas de encendido. Después, sistemas de encendido, ajuste del tiempo, bobinas de encendido también. Este no, todavía no. Curso encendido, probador de bobinas y módulos. Sistemas de encendido. Y les voy a pasar el documento que estuvimos viendo ahora sobre el tema de encendido convencional. No sé por qué no pueden ver en pantalla. Está compartido lo que estoy haciendo, pero como que no lo pueden ver. No sé a qué se deberá. En el grupo, señores, en el grupo de WhatsApp ya les mandé. Ve, no sale. Ya. Bueno, en el grupo de WhatsApp
Les he mandado algunos datos sobre bobinas, sobre el documento de sistemas de encendido y el manual de entrenamiento de Toyota, ¿no? Encendido Toyota, dice. Es ahí también donde pudimos ver el dato que nos daba su compañero de las bobinas con, con doble primario, nos indicaba, pero en realidad era una resistencia que estaba en serie, ¿no? Eso pudimos ver. Espero que les sea de utilidad. Alguno de sus compañeros estaba preguntando más datos técnicos sobre las bujías. Mañana les voy a facilitar algo más sobre las bujías, sobre los cables de alta tensión. ¿Está bien? Bueno, estoy habilitando su audio. Creo, por hoy quedaríamos acá. Si no hay alguna inquietud, quedaríamos acá. ¿Qué me dicen? Don Marcial.